Buenas, estimadas y estimados estudiantes. Este es el curso de Cálculo 2 de la Universidad de Costa Rica y soy el profesor Jesús Sánchez Guevara. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es estudiar el tema de sucesiones, series numéricas, perdón, y la parte de criterios de convergencia. Entonces, vamos a pasar a la presentación. Entonces, esta es la segunda parte del tema de series numéricas. Y nos vamos a concentrar, como les dije, en estudiar más o menos bajo qué condiciones algunas series son convergentes. En esta clase vamos a ver lo que es el criterio de la integral, la estimación del error de algunas series, el cálculo de la suma de las series. También el método de comparación directa y al límite, series alternadas y otros criterios de convergencia. Que van a ser como el de la razón, el de la raíz, el del Ravel. Entonces, ¿cuál es la aplicación de los criterios de convergencia? Bueno, la aplicación es estudiar el comportamiento de una serie de forma indirecta, más que todo, o a veces directa, pero normalmente es indirecta, de tal manera que no necesariamente uno tenga que calcular el término, toda la serie para ver cómo es, si va a tender a infinito o no. Y obviamente, como están asociadas a polinomios de Taylor, como habíamos visto la vez pasada, estudiar polinomios de Taylor o las aproximaciones de polinomios de Taylor. Entonces vamos a empezar con el primer criterio, que es el criterio de la integral. Para esto, vamos a suponer que tenemos una sucesión decreciente y positiva. ¿Ok? Y vamos a considerar la función continua que la modela. Ya habíamos visto un poquito de esto en la clase anterior, pero voy a explicarles esta desigualdad. ¿Sí? Entonces lo que queremos es ver cómo está relacionada la integral de la función que modela la sucesión con respecto a los términos de la sucesión. Entonces, imagínense que ustedes tienen, bueno, como dice el teorema, bueno, las suposiciones es que, perdón, así. Voy a poner aquí, ¿cuál ponemos? No, mejor ahí está con m, pero vamos a ponerlo con un número fijo. Vamos a poner que el m sea 5. Entonces vamos a poner 5, perdón, sería así. 5, 6, 7. Vamos a llegar hasta 8. ¿Ok? Entonces, en teoría nuestra sucesión es decreciente. Entonces, esa es la función que la modela. Entonces, aquí está. Esto sería A5, altura A6, altura A7 y altura A8. ¿Ok? Entonces, yo quiero ver, vean que estamos llegando hasta m igual a esto. M igual a 8. Entonces, vean que aquí se forman, vamos a comparar la integral desde 5 hasta, perdón, desde 5 hasta 8. De la función que la modela, esta es la función f. Entonces, vean que esta integral de 5 a 8 lo que da es el área abajo de la curva en este pedacito. Y esa área va a ser mayor que esta suma, ¿ven? Este pedacito y este. Estos rectángulos tienen base igual a 1, porque la diferencia aquí es de 1. Entonces, esto va a ser mayor que... ¿Cuál es la altura de este de aquí? Este de aquí tiene altura A6. Este de aquí A8. A7, perdón. Porque está a 7, ¿ven? Y este sería altura A8. Luego, la integral también es más grande que otra cosa. Que sería, si yo agarro aquí esta altura,
Se hacen otros rectángulos. Entonces esto va a ser menor que el primer rectángulo tiene altura A5, el otro A6 y el otro A7. ¿Ven? En general, tendríamos esto. Si empezamos desde un M, así, voy a poner una formulita general. Vamos a ponerlo en negro. Sería así. Si empezamos desde un M hasta un T, vamos a obtener que eso va a ser más grande que la suma. Vean que aquí estamos en 5 y aquí estamos en 6. Entonces sería AM más 1 hasta, aquí terminamos en 8, AT. Y aquí sería, aquí empezamos en 5. 5 es el mismo que aquí. Y aquí terminamos en 7, o sea, sería AT menos 1. ¿Ok? Entonces tenemos estas desigualdades. Y cuando hacemos t tender a infinito, en esta parte vamos a tener la integral. Y aquí en esta parte la suma parcial de la serie, aquí, perdón, la suma de la serie, la cola de la serie aquí también. Y si hacemos, bueno, vamos a poner la presentación. Ok, aquí están las sumatorias que acabo de escribir. Pues tomamos el límite, nos queda que la integral desde m va a estar por abajo con esto, por arriba con esto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, uno, si la serie diverge, esto de aquí va a diverger y esto va a diverger. Si la integral converge, entonces, como está por encima de esta parte de la serie, entonces va a obligar a la serie a converger. Entonces, nos tenemos el siguiente criterio. La serie, si estos términos generales de la serie son decrecientes y positivos, ojo, ¿verdad? Es cuando se cumple eso. Entonces, esta cosa es convergente si solamente si esta integral es convergente. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta serie, la suma 1 entre n a la p, potencias de las p potencias, las potencias de p de estos números sumados, aquí se está más infinito, ¿verdad? Entonces, la convergencia de esto va a depender de la convergencia de esta integral impropia. Pero ya sabemos que si la integral impropia es convergente cuando p es mayor que 1. Entonces, cuando p es mayor que 1 estricto, ¿verdad? Esa cosa es convergente. Y si fuera p igual a 1, que nos daría la serie armónica, sería divergente, porque ya sabemos que eso era divergente. Si fuera p menor que 1, daría divergente también. ¿Okay? Porque ya sabemos cuál es el criterio para este tipo de integrales. Ahora, el error, vamos a ver, da una serie convergente, supongamos que tenemos una serie convergente, y que vamos a aproximar tal vez nosotros no sabemos cuánto vale la suma, pero sí sabemos que es convergente, entonces vamos a aproximar la suma total. Si yo quiero aproximar la suma total por m términos, entonces el error se define como el valor absoluto del total menos la suma parcial, y ya sabemos que eso es el resto. ¿Ok? Que era justamente eso. Entonces el error va a ser el valor absoluto de eso. Cuando la sucesión es decreciente y positiva, el error, y que esto sea convergente, ese error va a estar acotado, es decir, va a tener como un límite superior al valor de la integral impropia de esta. Ya sabemos que esta integral es convergente, porque si esto es convergente, esta integral es convergente. Pero nos va a ayudar, esta cola de la integral nos va a ayudar a tener una cota del error. Ojo, ¿verdad? Este es el error
para cuando yo sume los primeros, según esto, los primeros m términos. Suma parcial SM. ¿Ok? Esos m de la suma parcial SM sería A0, A1 hasta AM. Serían m más un término. Pero entonces, en ese caso, el error de calcular esto va a estar acotado por esto. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, vamos a considerar esta serie. Dice, supongamos que es convergente, o sea, P mayor que 1. Entonces, encuentra una cuota del error al aproximar la suma la suma total por la suma parcial S entre S de 2020. ¿Okay? Entonces, sabemos que el error está acotado por esta suma, pues es esto, y está acotado por, ven, desde M hasta acá. Esta integral es, sabemos como P es mayor que 1 estricto. Esta integral es la integral de 1 entre x a la p sería x a la menos p más 1 entre menos p más 1. Evalúa desde más infinito, desde 2020 hasta más infinito. Aquí como esto es negativo, entonces esto va a 0, entonces quedaría nada más menos evaluado en 2020. Entonces esto me quedaría 1 entre p menos 1 entre 2020 a la p menos 1. Ahora, esa sería una cota para el error. Ya. Ahora, si P fuera 2, por ejemplo, entonces si P fuera 2, eso sería 1, y eso sería 1, entonces daría 1 entre 2020. Entonces, el error estaría acotado por 1 entre 2020. 2020, entonces, el error, en ese caso, para aproximar la suma, para aproximar el valor de la serie con los primeros 2020 de la suma, sería un error menor a 0,005. ¿Por qué? Porque 1 entre 2020 creo que es 0.0004 y resto. Entonces, fijo es menor que esto. Ok, ahí está. Otro ejemplo, vamos a ver. Dice, vamos a considerar esta serie. Vean que esta serie ya sabemos que es convergente. Entonces dice, calcula la cantidad mínima de términos a sumar de esta serie para hacer una aproximación de su valor con un error inferior a 10 a la menos 6. Entonces usamos la teoría de antes. Vean que cuando es P cualquiera, está acotado por esta integral. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros teníamos 2020, pero aquí puede ser un M. O sea, es decir, a la vamos a verlo así. Sería la integral desde M. Hasta los primeros M términos, el error estaría acotado de la integral desde M. Entonces aquí el M es 2020. Y vean que si yo pongo M aquí me hubiera dado lo mismo, pero con el M aquí. Entonces, la cota para P igual a 6. Bueno, en general está acotado por eso, por la integral. Hacemos la integral y da esto. Suponiendo que vamos a sumar M términos. Entonces, al sumar M términos, M no sabemos cuánto exactamente es, pero yo sé que si sumo los primeros M términos de esta cosa, el error está acotado por esto. Si P es igual a 6, esto da 5 y esto sería M a la 5. Entonces sería 1 entre 5 a la M a la 5. Ahora yo quiero saber hasta qué M tengo que hacer esto para que esto sea menor estricto que 10 a la 6. Entonces hay que resolver esta desigualdad. Entonces resuelve. Veamos que esto sucede. ¿Sí? Paso este multiplicar aquí, este multiplicar aquí. Y pasamos el 5 a dividir y después sacamos raíz quinta. Entonces el M tiene que ser mayor que raíz quinta de esto. Pero raíz quinta de eso es como 11.4. Entonces M tiene que ser, con que M sea más grande que eso, ya vamos a tener un error menor a 1 entre 10 a la 6. Entonces, más grande, estricto. M es un número entero, entonces tiene que ser a partir de 12. Entonces, a partir de 12 términos, yo ya sé que el error de esa suma con respecto a la suma total va a ser inferior a 10 a la menos 6. Ahora, una serie de esta forma, vamos a ver, empieza en algún lugar, el n varía y se le resta un número que es más
de tal manera que esto siempre sea positivo, o sea que empezamos, el primer n siempre va a ser más grande que r, elevado a la p se llama una p-serie. ¿Okay? Todos estos son p-series. Aquí este, por ejemplo, es el r es igual a 0. Empezamos desde n igual a 1. ¿Okay? Entonces, un criterio para p-series es que es convergente solamente cuando p es estrictamente mayor que 1. ¿Ok? Por ejemplo, estudio la convergencia de esta. Entonces vean que esta es una p-serie con p igual a 3 cuartos. Y como 3 cuartos es menor que 1, aquí se escribe mejor, sería divergente. Criterio de comparación directa. Eso se cumple para, la comparación se hace para series que tienen término general positivo. ¿Okay? Si yo tengo series alternadas, no puedo hacer esto. Solamente cuando los términos de la serie son todos positivos. Entonces, si yo puedo hacer esta desigualdad con los términos de una serie, entonces va a pasar lo siguiente. Que, bueno, imagínense aquí la suma de este lado, entonces la convergencia de la de arriba va a implicar la convergencia de la de abajo. Y la divergencia de la de abajo va a implicar la de arriba. Por ejemplo, vamos a ver esto. Arco tangente, cuando n es a partir de 5, siempre es positivo y toda esta costa de aquí abajo también es positivo. Entonces, si tenemos una serie positiva. Entonces, arco tangente siempre se mantiene por debajo de pi medios. Eso lo sabemos. Entonces, arco tangente lo puedo acotar por pi medios. Vean que todo abajo está multiplicado por 2. Y aquí hay un detallillo. Aquí es un 4. Sería un 4. Pero no importa, no cambia nada. Sería un 4. Entonces, este cociente, yo puedo quitar esto y quedar, y esta parte será más grande que este cociente. ¿Por qué? Porque aquí es de dividir por más gente. Entre más gente va a ser, siempre va a dar, eh, siempre va a ser más pequeño el número. Entonces esto va a ser más grande que este. ¿Ok? Le quitamos este. Entonces voy a obtener un número más grande porque divido las cosas entre menos gente. Pero esto es raíz cuarta de n a la 6 es 3 medios. Entonces, voy a comparar con la serie que tiene término general 1 entre n a la 3 medios. Pero eso es una p-serie con p mayor que 1. ¿Ven? Entonces, eso quiere decir, como esta es convergente, esta va a ser convergente. Entonces, esta es convergente. Vamos a ver esto. En este caso, tenemos lo siguiente. Esto, n más 4 es más grande que n. Bien, eso es directo. N más 4 es más grande que n. Ahora aquí, logaritmo es un número que siempre es más pequeño que n. A partir de 2. Número más pequeño que n. Entonces aquí estoy dividiendo por menos gente y aquí por más gente. Entonces esta fracción va a ser más grande que esta. Luego se cancelan las n's y me quedaría esto. Pero esto es una p-serie con p igual a 1 medio. Y esa sabemos que es divergente. Entonces, por comparación directa, si está divergente, entonces la de arriba va a diverger. Vamos a estudiar la convergencia de esta serie. Igual por comparación. ¿Okay? En este caso, no hay que dejarse asustar nada más. Y vamos a hacerlo en la pizarra brevemente. En este ejemplo. Entonces, el término general de la que está ahí es 1 más raíz de 1 más raíz de u, raíz tercera, 1 más raíz cuarta, etc. Hasta raíz enésima de 1 más n. ¿Ok? Ahora, bueno, esto es, de nuevo, es, en cualquier caso, lo que nos vamos a centrar es en esto. Entonces, 1 más raíz
cuadrada de esto, raíz tercera, etcétera. Esta raíz enésima. ¿Cuántos? Vean que aquí voy contando. 1, 2, 3, n. Hay n unos. Entonces, este término siempre va a ser menor que 1. Si yo quito las raíces. ¿Por qué? Porque esto es menor que el término sin raíz. El otro es menor que el término sin raíz. Así sucesivamente. Entonces, todos son menores que el término sin la raíz. ¿Y cuánta gente hay aquí? Aquí hay, como les había dicho, hay, ven que aquí voy contando estos dos. Entonces sería 1, 2, este va contando, es 3, entonces sería n. Entonces este sería 2n. Entonces este término de aquí es menor que 2n. Por lo tanto, este término es mayor que 1 entre 2n. ¿Ok? Entonces, por desigualdad, nada más, si esto es menor, entonces paso a este a dividir y entonces quedaría eso. Ahora, pero esta serie, este sería el con el que estamos comparando. La serie de n igual 1 hasta infinito, de 1 entre 2 a la n, esto es divergente. Entonces, esta de aquí sería divergente también. Entonces es. Entonces aquí tal vez es mejor hacerlo con 2n más 1. 2n nada más. Con 2n más 1 también funciona, pero mejor con 2n. Comparación al límite. Comparación al límite de nuevo es para series que tienen términos positivos. Entonces yo agarro dos series y agarro los términos positivos, los pongo uno sobre otro y agarro el límite. Si el límite me da un número que es diferente de 0, lo que significa es que las dos se comportan de la misma manera. O ambas son convergentes o ambas son divergentes. Eso es muy similar a la parte de integrales impropias. Si L es igual a 0, quiere decir que el de abajo va más rápido que el de arriba. Entonces la convergencia de, del de arriba va a implicar la convergencia del de abajo. Si L es más infinito, entonces quiere decir que el de arriba converge más lento. Entonces la divergencia del de abajo va a implicar la divergencia del de abajo, del de arriba. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la convergencia de esta serie. Entonces, calculamos el límite. Vean que en el límite, cuando n tiende a infinito, la idea siempre en estos límites, el que domina, siempre es así, el que domina en este tipo de expresiones es el que tiene mayor exponente. ¿Ok? Entonces vean que aquí hay las constantes no dominan para nada, entonces las constantes se pueden ir recortando. Vean este menos 1, ahí no pasa nada, se quita. Entonces la raíz es elevar a la 1/2. Entonces este 1 se puede quitar porque no domina. Como esto sería, eso es elevar a la 1/2 y sería 3/2, entonces sería 3/2 es mayor que 1. Entonces esto domina esto. Entonces, de esta parte de aquí arriba, cuando n tiende a infinito, el que domina al final es solamente este término, la raíz de este término. Sería esto. En el de abajo, ¿quién tiene mayor exponente? El 4. Pues quedaría la parte que tiene el 4. ¿Ok? Entonces vean que entonces esto salen las constantes, quedaría n a la 3/2 sobre n a la 4 y eso se simplifica a 1 entre n a la 5/2. Entonces, vamos a comparar el límite con esta. Entonces quiere decir que cuando yo agarro toda esta expresión y la divido entre esta, es como pasar ese límite a dividir, me va a dar esta constante. Entonces, esta serie se comporta igual que la serie que tiene término general, 1 entre n a la 5/2. Pero 1 entre n a la 5/2 es divergente porque es una p serie con p igual a 5/2 que es mayor que 1. Vamos a ver esta. Entonces, la misma idea.
Vamos a compararla con una serie, vean que empezamos a hacer una serie geométrica con R igual a este término. Ese R sale por este límite, ¿ok? Pero va a ser eso. Es como, pues aquí la ponemos, ¿ve? Ponemos todo esto entre esto y vamos a ver qué, vamos a calcular ese límite. Entonces, de nuevo, como estamos en infinito, entonces uno ve quién domina aquí arriba. Entonces, en la raíz, voy a acercarlo. En la raíz, el que domina sería n a la 4 y quedaría a la n a la 4 tercios. 4 tercios es más grande que 1. Entonces, ese 4 tercios va a dominar a esto. Entonces, de esta parte de aquí arriba solo me queda n a la 4 tercios. De aquí abajo, queda, aquí queda 5n, raíz de 5 es n a la 1 medio. Y aquí sería n a la 3. Entonces, dominaría n a la 3. Sin embargo, aquí hay un 7 a la n. Cuando hay una potencia así, eso domina cualquier potencia de n. Entonces esto, el que queda aquí es n a la 7. Entonces quedaría justamente el término este. Arriba quedaría, ¿cómo era? 4 tercios. Ajá. Y aquí n a la... Sí, ahorita lo vemos. Bueno, sí sería n a la... Pues, voy a ponerle una pizarra mejor para que no sea enredado. Entonces, sería así. Entonces, estaba diciendo que estábamos estudiando esta parte. Solo esta parte del límite. 7 la n. Entonces, arriba domina el n a la 4 tercios. Porque no hay nada más. Ah, no, me equivoqué. No había visto el... Voy a escribirlo bien. Yo es que no observé bien. Disculpen. Estaba como apurado, entonces no observé. Entonces, sería así. N a la 4 más 2 a la n menos 1. 6n a la 3. Entonces, cuando n tiende a infinito, lo que estamos haciendo esto para ver el comportamiento de esta parte del límite, porque el límite era más complicado que eso, pero nada más estamos en esa parte. Entonces, cuando uno quiere ver el comportamiento de una expresión cuando tiene infinito, ojo, siempre es lo mismo. Las potencias dominan a todo. Entonces, todo lo que no sea potencia se puede eliminar para a cuestiones de cuando uno está viendo comportamientos. Entonces, en esto, aquí está este n a la 4 y 2 a la n, ¿ven? Y aquí hay un 7 a la n. Entonces, son esos términos los que van a dominar en el infinito. Entonces, en la parte de arriba, esto tiende a, se comporta igual que n, solamente S sobrevive. Y aquí, en el de abajo, solamente sobrevive el de este. ¿Ven? Entonces, sería 2 a la n tercios entre 7 a la n medios. ¿Ok? Entonces yo quiero sacar... entonces yo puedo poner n, esto es lo mismo para... Pues se puede escribir así ya. 2 a la 1 tercio, 7 a la 1 medio. Y también se puede, para homogenizar los factores, se puede poner, ¿cómo se llama? 2 a la... Sí, se multiplica 2
arriba y abajo por 2. Y aquí, eso es 7 a las 7 medios. 7, 3 sextos, ¿ven? ¿Se imaginizaron? Entonces eso quedaría raíz sexta de 4, 2 a la 2 y 7 a la 3. Y eso es justamente el R que estaba ahí. Entonces voy a volver a la presentación. ¿Ven? Entonces todo esto se comporta como R a la N. ¿Qué es esto? Por eso es que se compara con R a la N. Entonces se cancelan los R a la N y me quedaría solamente este límite. Pero cuando N tiende a infinito, eso tiende a 1, lo de adentro, y el logaritmo de 1 es 0. Entonces, cuando es 0, la de abajo, la convergencia de la serie que se pone abajo, implica la convergencia de la de arriba, según el criterio que está aquí. ¿Verdad? Esta de la de abajo implica la de arriba. Entonces, como esta sí es convergente, porque el R, cuando uno calcula la raíz extra de todo esto, es menor que 1. Entonces, toda esta cosa es convergente. ¿Okay? Por comparación al límite. Ahora, con respecto a desarrollos limitados, vamos a ver. ¿Okay? En el caso de sucesiones numéricas se dice que AN es O pequeña de la sucesión BN y solamente si es el límite a 0. Eso lo podemos usar para ver comportamientos asintóticos de una sucesión. Es decir, si tenemos funciones complicadas, en vez de usar la función complicada, usamos los desarrollos limitados. Por ejemplo, podemos ver esta. Ahí el logaritmo es como... Entonces, vamos a tratar para ver el comportamiento de esta serie, vamos a tratar de aproximar el logaritmo con el desarrollo limitado, así. Entonces, ¿con quién vamos a comparar esto? Para usar comparación al límite. Entonces, veamos el límite. Entonces, cuando n tiene infinito, de nuevo, ¿quién domina aquí? El n. Entonces, arriba sería n a la 1 medio, abajo n. Entonces, sería 1 menos 1 medio, n a la 1 medio. Ahora, esto sería n más 3 es n más 1 más 2. Dividimos y quedaría 1 más 2 entre n más 1. Y esto, cuando n tiende a infinito, eso tiende a 0. Y ya sabemos que el desarrollo del logaritmo 1 más x alrededor de 0 se puede hacer de un término nada más, entonces sería este término. Si se acuerdan, el desarrollo limitado solamente de orden 1. Aquí vamos a aplicar nada más orden 1. Acuérdense que, bueno, no sé por qué orden 1 y no más grande, se puede hacer más grande, pero a veces si no hay necesidad de usar órdenes de desarrollo más grandes, no se hace. Entonces, quedaría esta parte de aquí, se sustituye el logaritmo de todo esto por esto, y quedaría multiplicado por n a lo medio. Pero en n más 1, ¿quién domina? El n. Y n por n a lo medio daría n a la 3 medios. Entonces ahí está. Entonces se compara con este, ven que tiene entonces el mismo comportamiento que 1 entre n a la 3 medios por comparación indirecta. Comparación al límite, perdón, con esta, ahí está comparación al límite. Entonces esto es una P serie con P mayor que 1, entonces diverge. Entonces esta se comporta igual que esta, entonces esto diverge. Vamos a ver esto. Una serie alternada es cualquier serie que cambia de signos en la suma. Positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, pues así. Entonces se puede escribir de esta forma donde AN es una sucesión positiva. Para este tipo de series tenemos el siguiente criterio. Si esta serie positiva tiende a 0 y es decreciente, pase lo que pase, esta serie alternada es convergente. ¿Ok? Solamente hay que verificar eso. Las alternadas son así de bonitas. Y el error está acotado por el error de sumar los m primeros términos, está acotado por el término am más 1.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, son alternadas y convergentes las siguientes. ¿Sí? ¿Quién es el término positivo en la primera? 1 entre n. ¿Tiende a 0? Sí. ¿Es decreciente? Sí. Entonces es convergente. Ojo, lo que dice ahí es que la alternada es convergente. Recuerden que cuando esto es igual a 1, sí es divergente. Esta otra es decreciente. Es positiva, sí, porque 1 entre n, cuando n es muy grande, asciende a un número cercano a 0 y cercano a 0, por la derecha, n es positivo. ¿Cómo hacemos para saber si esto es decreciente? Pues podemos analizar la derivada. Igual para esto, lo que hacemos es analizar la derivada. Entonces vamos a hacerlo en la pizarra. Entonces sería así. Entonces necesitamos ver que esta serie es decreciente. ¿Tiende a 0? Sí. Cuando A tiende a 0, a n tiende a infinito, hay que verificar que tiende a 0. Y eso si tiende a 0 sería sen y 1 entre n, y eso tiende a sen de 0. Pero eso era fácil, eso es fácil de verificar así. Entonces vamos a ver que esa cosa es decreciente. Entonces para ver que es decreciente uno agarra la función que la modela. Agarramos la derivada. La derivada de sen es cos por menos 1 entre x al cuadrado. Y coseno cerca de 0, porque es cuando n tiende a infinito, es positivo. Bueno, recuerden que cos cerca de 0 vale 1. Y esta parte de aquí es positiva, entonces esto sería negativo. Entonces cuando es negativo, es decreciente. La otra es un poquito más complicada. Voy a copiarla. Primero, arcotán de 1 entre x. Voy a ponerlo con el n, disculpen. Así. Uy, ¿qué hice aquí? Vamos a ponerlo por aquí. Suave. Es que a veces esto hace... Ya está. Entonces, la sucesión es arcotán de 1 entre n entre 5 más raíz tercera de n al cuadrado más 4. Entonces, analizamos la función para ver que sea decreciente. Podemos analizar esta función. Si no me equivoco, esto está hecho en el libro de Walker, pero ahí hay una técnica que tal vez es un poquito complicada. Yo creo que es mejor hacerlo así. Entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, está facilito, sería la derivada. Entonces, con paciencia y con cuidado nada más. La derivada de arcotán es 1 entre 1 más el cuadrado de la letra. Pero vean que esto es positivo, ¿verdad? Por la derivada de esto. Negativo. Por lo de abajo sin derivar. Pero este término, todo este término es positivo. Entonces vean que todo este término aquí sería negativo. Menos lo de arriba sin derivar. Que eso sería positivo. Su término sigue siendo positivo. Y por lo de abajo derivado. Pero lo de abajo derivado es un tercio de x al cuadrado más 4 por menos 2 tercios por 2x. Pero todo esto, bueno, entre lo de abajo, y uno se asusta y uno dice, uy, qué feo todo esto, pero realmente lo único que tenemos que ver es el signo.
Esto es positivo. Esto es negativo. Esto es positivo. Entonces todo esto es negativo. Vean que Arcotán es positivo. Esto es positivo. Entonces es menos algo positivo. Entonces todo esto es negativo. Y esto es un positivo. Entonces todo esto es negativo. Entonces F es decreciente. Pues como F es decreciente, ya tenemos todo. ¿Sí? Súper fácil. A pesar de que las expresiones esas serán complicadillas. Entonces, tenemos esta serie alternada. ¿Cuántos términos hay que sumar para tener que el error sea menor que 1 entre 10 a la 2020? ¿Ven? Entonces, eso es así. Aquí lo que dice es que el error para sumar m términos es igual, menor o igual que a m más 1. O sea, el término del término general m más 1. Entonces, en nuestro caso, el término general es 1 entre n. Entonces, el m más 1 sería 1 entre m más 1. Yo quiero que esto sería así. Yo quiero que esto sea menor que 1 entre 10 a la 2020. Entonces, mandamos a multiplicar, a multiplicar allá, y quedaría así. Entonces, con que el m sea más grande que esto, ya está. Pero, ¿qué número es más grande que esto? De 10 a la, 10 a la 2020. Entonces, para tener ese grado de precisión, basta sumar los 10 a la 2020 primeros términos. Sigamos. Convergencia absoluta. Esto es lo mismo que, bueno, similar a la parte de integrales impropias. Entonces, una serie de cualquiera es absolutamente convergente cuando la serie que obtenemos al poner valor absoluto es convergente. En tal caso, sucede que la convergencia de esa que tiene valor absoluto va a implicar la convergencia de la original. Cuando no pasa eso, es decir, cuando la original es convergente, pero la esta no es convergente, entonces se dice condicionalmente convergente. Por ejemplo, en las P-series, cuando P es mayor que 1, cuando P está entre 1 y 0, esta cosa es condicionalmente convergente. Ajá. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando está entre 1 y 0, esto es divergente. En valor absoluto. En valor absoluto se elimina esto. Quedaría 1 entre n a la p y sabemos que eso es divergente. Pero, como 1 entre n a la p es decreciente por alternadas, por el criterio de alternadas, esta es, ¿cómo se dice? Convergente. ¿Ok? Pues por eso es que es condicionalmente convergente. La que tiene el valor absoluto no converge, pero esta, por el criterio de alternadas, sí converge. Cuando P es mayor que 1, sabemos que en las P series no pasa nada. Es súper convergente. Entonces, esto por alternadas de nuevo converge y el valor absoluto es 1 entre n a la P y eso es convergente. Entonces sería absolutamente convergente. Vamos a ver, estudia la convergencia de la serie esta. Entonces, ven, pues vamos a ver, pongámosle el valor absoluto. Entonces, en valor absoluto, yo sé que coseno siempre es menor que 1. Y la parte de abajo, y si aquí estoy sumando 2, es más, si le quito ese 2, va a ser más grande la parte de aquí que esta. Entonces sería raíz de n a la 3 y raíz de n a la 3 es n a la 3 medios. Entonces n a la 3 medios es p igual a 1,5, que es mayor que 1. Entonces sería una p serie, estaría, esto sería menor o igual que una p serie con p igual a 1,5. Entonces es convergente, esta sería convergente y por lo tanto, por este criterio que cuando si converge la de valor absoluto, converge la normal, esta sería convergente. Entonces, esta es absolutamente convergente. Ahora, aquí vienen tres criterios. Vamos a hacer tres criterios que tienen que ver con el límite, con donde, perdón, que se trabaja con el límite de la sucesión. Entonces, el primero es el criterio de la razón o de D'Alembert. Sería así. Tenemos una serie y lo que hay que considerar es la razón entre el término n más 1 y el n. Si ese límite
da menor que 1, listo, es convergente. Si es mayor que 1, divergente. Si a 1, este criterio no da información, o sea, no se sabe. Hay que seguir viendo qué se puede hacer para entender la naturaleza de la serie. Por ejemplo, si tenemos este término n a la 3 entre n más 1 factorial, hacemos el valor absoluto de n más 1 entre n, que sería esto. Como todos son términos positivos, entonces se quita el valor absoluto y luego se cancelan los factoriales y así me queda 3 entre n más 1. Cuando el límite tiende más infinito, esto daría 0. Es menor que 1, entonces converge. El otro criterio es el criterio de la raíz o de Cauchy. Y lo que hay que hacer es el valor absoluto de la serie en raíz enésima. Entonces agarramos ese término, ese límite. Vean que el límite es sobre la raíz y sobre esto. Igual, si es menor que 1 es convergente, absolutamente convergente. Si es mayor que 1 es divergente. Y si no, hay que, no sé, el criterio no da información. O algunos límites que sería bueno tener siempre a la mano, porque se usan, son estos. ¿Okay? Para que lo tengan apuntados y memorizados. Vamos a estudiar la convergencia de eso. Este normalmente se usa cuando tenemos en el exponente del término general n's. ¿Ok? Ojo. Entonces, el enésimo de esto sería el valor absoluto de todo esto, pero todos esos son términos positivos, entonces se quita el valor absoluto y la raíz enésima es multiplicar por 1 entre n y menos n al cuadrado entre n sería menos n. Y este límite, por esta fórmula, con a igual a 1 y b igual a menos 1, sería e a la menos 1, que es menor que 1. Por lo tanto, es absolutamente convergente. ¿Ven? Ahora, está la fórmula de Stirling, que es una forma de aproximar el factorial. Esa es una fórmula un poquito complicada, pero nos ayuda mucho cuando hay que calcular límites al infinito con un factorial. Porque a veces el factorial es mejor sustituirlo por algo que lo aproxime que trabajar directamente con él. A veces, ¿verdad? Entonces, si n es muy grande, ojo, es para n muy grande, el valor del factorial se parece a esto. Esto es n a la n entre e a la n por raíz de 2pi por n a la 1 media. Si quieren verlo así también. Entonces, vamos a ver. Esto es la convergencia de la serie. Entonces, vamos a aplicar. Vean que hay exponentes n. Entonces, aplicar, ahí tal vez la idea es aplicar el criterio de la raíz. Entonces, aplicamos criterio de la raíz, quedaría así. Todos son positivos, entonces se quita el valor absoluto. Y ahora sí. Aquí usamos las fórmulas Stirling. ¿Ven? Aquí hay un factorial. Ese se sustituye por esta cosa. Entonces quedaría n a la n. Bueno, quedaría ya, como está en el denominador, se pone esto al revés. Entonces, aquí está ya. Bueno, n factorial es n a la n, que está, por raíz de esto, que aquí está, y dividido entre e a la n, pero como está abajo, entonces el e a la n pasa arriba. Entonces este n a la n se cancela con este, ¿va? Y quedaría así. Ahora, este raíz enésima es elevar a la 1 entre n. Entonces en la parte de arriba se cancela, quedaría solamente e. Y aquí elevar a la 1 entre n sería 2pi, que ya está elevado a la 1 medio, a la 1 entre n sería 2pi a la 1 entre n. El n que está aquí es a la 1 medio y con el 1 entre n sería n a la 1 entre 2n. Aquí me falta un 2n, disculpen. Esto es un 2n. Y aquí 5 a la n elevado a la 1 entre n sería, se cancela y sería 5. Entonces 5 sale. Ahora, esto, cuando n tiende a infinito, tiende a 0. Entonces 2pi a la 0 sería 1. Entonces se cancela. Todo esto a 1. Y luego quedaría el 5, el e, y quedaría 1 entre, aquí era 2, ojo, es 2, n a la 2 entre n, y esto límite tiende a 1 porque es la fórmula que teníamos aquí. Vamos a ver aquí, sería como esta forma. ¿Okay?
Entonces esto da e entre 5 y a es menor que uno. Entonces, por lo tanto, por el criterio de la raíz, es absolutamente convergente. Entonces vean que aquí, en este tipo de cosas, lo que hay que tener cuidado solamente bueno, es en la manipulación de los términos. Con mucho cuidado para evitar errores importantes. El último criterio es el criterio de Rand. Ese es un poquito más complejo en la fórmula. Entonces vean que es n por 1 menos el valor absoluto de n más 1 entre n. Entonces aquí si es el mayor que 1, es la serie converge absolutamente, si no es divergente y si l es igual a 1 no se sabe. Vamos a estudiar la convergencia de esto, ¿ok? De esta serie. Entonces usamos el criterio de Ryan. Entonces, ojo, aquí vean que este es el término hasta n. Entonces vean que lo de la parte de arriba dice, en el término n, la suma, la parte de arriba, el numerador es la multiplicación de los impares hasta el impar 2n menos 1. Entonces, cuando estamos en n más 1 sería 10, es hasta n, es hasta aquí. Entonces, en el siguiente sería hasta aquí. Entre esto y este es el término n. Entonces, vean que aquí se repite esto. Bueno, entonces, este se repite aquí, este aquí. Entonces, este se puede cancelar con toda esta parte y me queda solamente este factor. Este factor es 2 por n más 2 menos 1, 2n más 1. Y luego aquí, vean que podemos cancelar este con un 2 a la n, con un 2 a la n aquí. Y el n más 1 factorial también se simplifica con este n factorial. Y quedaría nada más esta expresión. Sumamos 1 menos esto y me da 1 entre 2n más 1. Hacemos una suma normal ahí. Ahora sí, cuando n tiende a infinito, esto que abajo domina 2n y arriba está n, entonces quedaría un medio, que es menor que 1. Y dice que si n es menor que 1, diverge. Entonces, esa serie es divergente. Y con eso terminamos la parte de criterios de convergencia de series. Entonces, muchas gracias y hasta luego.